Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este enlace especial. Escucharemos la ponencia de este día titulada Nueva Normalidad y medidas preventivas individuales y grupales para mitigar la COVID-19, a cargo del doctor José Manuel Ballinas Aquino del Hospital de Especialidades Pediátricas. Antes de cederle la palabra, les comento que él es integrante de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital de Especialidades Pediátricas, es docente de la UNACH, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialidad en epidemiología a través de la UNACH, micología médica a través de la UNAM, salud ambiental infantil por el Instituto Nacional de Salud Pública, becario de la Escuela de Medicina de Mount Sinai, Nueva York. También cuenta con habilidades directivas de los servicios de salud pública por la Universidad UNIVA, administración y gestión de sistemas y servicios de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, asesoría y orientación educativa a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, diseño y evaluación curricular de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestría en alimentación y nutrición por esta casa de estudios y un doctorado en salud pública y gestión sanitaria por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Cedemos los micrófonos y las cámaras al doctor José Manuel Ballinas Aquino con esta conferencia titulada Nueva Normalidad y medidas preventivas individuales y grupales para mitigar la COVID-19. Bienvenido, doctor. Vamos a tener 4 pasos. En este caso voy a tratar de hacer lo más posible interactivo la sesión. Quiero que me vayan siguiendo y en el grupo de chat voy a ir leyendo los comentarios de ustedes y nos vamos a retroalimentar. Entonces, primero es conocer la cadena epidemiológica de la COVID-19 con cada uno de sus componentes. La segunda es analizar cada uno de sus componentes para identificar los riesgos. La tercera, compartir ese análisis de riesgos personales en áreas laborales. Y la cuarta es actuar generando entornos laborales seguros para la acción. La primera pregunta sería, ¿puedes identificar quién está infectado por SARS-CoV-2? En este caso, ¿podemos nosotros identificar quién? ¿Pueden contestarme en el chat, por favor? Contéstenme, yo voy a irlos siguiendo. ¿Podemos identificar? Díganme si es el A, es alguien que está en el área secretarial, operativa, docente. La B es el área administrativa. La C es el que está como parte de la clínica universitaria. El D es el que está encargado de la infraestructura de la universidad. Y el E es el que está en laboratorio de múltiples laboratorios que tenemos en la universidad. ¿Alguien me puede identificar quién dirían que puede estar infectado por SARS-CoV-2? El A, B, C, D. Dicen el C, perfecto. Casi todos se van por el C. El C es el área de enfermería. Muy bien. Muy bien. Cualquiera dice por ahí alguien, ninguno. El C puede ser que todos, no se puede saber, todos están propensos. Perfecto. Muy bien. A, E, perfecto. Muchas gracias. Y entonces acabamos. La primera disyuntiva ahorita que tenemos que analizar es, ¿realmente podemos identificar quién está infectado por SARS-CoV-2? Y entonces ya estuvieron analizando que el A, el B, el D, el E, posiblemente todos, ninguno, todos se pueden identificar. Y ahorita vamos a ir descubriendo realmente quién se puede. Muy bien. Voy a empezar platicando del ciclismo de montaña. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta andar en bicicleta, llevar el ciclismo de montaña. Es un deporte extremo muy apasionante para aquellos que les gusta disfrutar de este deporte. Y bueno, vamos a platicar. Primer punto, ¿me puede decir alguien si es hombre o es mujer el que está montando la bicicleta o la que está montando la bicicleta? ¿Es hombre o es mujer? Mujer, perfecto, dicen que es mujer. Hombre, mujer, perfecto. ¿Pueden ustedes saber al 100% si es hombre o es mujer? Dicen que no se puede saber exactamente, no se puede saber exactamente. Muchos seguramente dirán que es mujer, seguramente porque se ve un poco más delgada que un hombre. Pudiera ser que por el cabello largo que se ve que sale del casco, pero generalmente no pudiéramos saber al 100% si es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿por qué no pudiéramos saber si es hombre o es mujer? Al 100%. ¿Por qué no podemos saberlo al 100% si es hombre o es mujer? Por el traje, dicen algunos, es correcto, por el casco no se le ve el rostro. Muy bien.
Es correcto, porque tiene toda una vestimenta que nos impide realmente saber si es hombre o es mujer. Y entonces vemos que tiene su casco, tiene unos gogles, y es interesante porque el casco para ciclismo de montaña tiene, lo protege no nada más de la cabeza, sino también le protege el área de la boca. Y en muchas ocasiones algunos ciclistas tienen hasta un cubreboca de tela, ¿no?, o de manta, que les protege sobre todo cuando van en camino con mucha terracería o mucho polvo, les protege de ese polvo excesivo, ¿no? Pero por otro lado también tiene todo su traje, ¿no? Un traje especial, tienen sus guantes, que son guantes antiderrapantes, que si en dado caso le sudan las manos, no se derrape su mano en el manubrio, no se resbale, ¿no? Y tiene sus rodilleras y así también tiene su calzado especial para que no se pierda su pedal, ¿no? No se trabe con su pedal. Entonces es interesante porque estamos viendo que esta persona, de acuerdo a la actividad que realiza, es el equipo de protección que tiene, ¿no? La gran pregunta es, ¿y ustedes creen que es cómodo tener todo este equipo de protección? Tener el casco, los gogles, pues no, ¿verdad? Muchos dicen, pues no, no es cómodo. Realmente, muy bien, por ahí Lourdes y otros participantes dicen, no es cómodo, pero es necesario, ¿no? Realmente no es cómodo. También Tefi, Patricia menciona que no es cómodo, pero es necesario. Ana Margarita dice, no, no es cómodo, es incómodo, pero necesario. Entonces, algo interesante que quiero comentarles acá es que a veces muchas personas pudiera decir este ciclista, pues yo uso el equipo de protección porque sé que es mi seguridad, y a final de cuentas, de manera personal, independientemente si alguien le diga que lo tenga que usar o no lo tenga que usar, él lo usa porque sabe que es su protección, entiende que es su protección y porque quiere cuidarse, ¿no? Pero por otro lado, es interesante porque por otro lado, en la competencia o en el evento deportivo que están llevando a cabo, a final de cuentas hay reglas, hay normativas, hay lineamientos que le exigen llevar un vestuario, un equipo de protección. Entonces, aun si el ciclista dijera, por ejemplo, en este caso, el ciclista está con todos estos puntos de protección, tiene su protección de manera personal, porque él es consciente del riesgo que tiene la actividad, pero por otro lado también la organización del evento dice que tiene que usar este equipo de protección. ¿Por qué? Porque si en dado caso no lo quisiera llevar, pues automáticamente queda descalificado, ¿no? Entonces vamos a ver que hay dos componentes muy importantes para que una persona de una actividad deportiva use su equipo de protección. Por un lado es su seguridad personal y por otro lado es que la organización o los que están haciendo el evento tienen normativas y lineamientos para garantizar la seguridad de cada uno de los participantes. ¿Qué pasaría? Pongámosle, ¿qué pasaría si en algún momento dado los organizadores le permitieran participar sin, por ejemplo, sin su casco y sin su gogles, ¿no? ¿Qué pasaría si participara sin casco, sin gogles y en dado caso se accidentara? ¿Qué creen que pasaría? Habría un accidente, es correcto, pues habría una demanda ¿de quién? ¿Quién demandaría a quién? Podría hacerse daño, es correcto, ¿no? Muy bien. No se hacen responsables, que es interesante porque si en dado caso le llega a pasar algo, la organización no se haría cargo, pero si la organización permitió que no llevara su equipo de protección, aunque los lineamientos digan que lo debe de llevar y le permitieron participar violentando los lineamientos, pues prácticamente también está en riesgo la organización. Y es importante saber esto porque es la parte que la organización tiene que asumir si permite que se violenten las normativas y los lineamientos. Por eso los organizadores de todos los eventos, cuando tienen que llevar el equipo de protección, asumen y hacen que todos los participantes lo lleven. Porque si alguno participa sin su equipo de protección, hay problemas para el participante, pero también para la organización. Y en algunos casos puede ser que le suspendan el evento por 1, por 2, por 5 años o de manera definitiva. Entonces, ante esta situación que estamos viendo es que el equipo de protección se da de acuerdo a la actividad de riesgo que tengan los participantes. Ante esta premisa vamos a ir hablando entonces ahora sí de la importancia del equipo de protección y la importancia de
la COVID-19 y vamos a platicar acerca de esto. La cadena epidemiológica de la COVID es la siguiente. La cadena epidemiológica es un modelo práctico que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de una enfermedad, en este caso la COVID-19, para identificar dónde se puede actuar aplicando las medidas de prevención y control y de esta forma evitar su aparición. Las medidas de la cadena epidemiológica consta de 6 eslabones. El primer eslabón es el agente causal, el segundo eslabón es el reservorio, el tercero es la puerta de salida, el cuarto es el modo de transmisión, el quinto es la puerta de entrada y el sexto es el huésped susceptible. Entonces, vamos a platicar del primer eslabón. El primer eslabón es el agente causal. En este caso, el agente causal es un betacoronavirus. No es la primera vez que aparece este tipo de coronavirus. De hecho, hay 2 antecedentes. El primero es en el año 2002-2003, con una enfermedad que se llamó precisamente SARS, ¿no? El SARS que se dio en lo que sería sobre todo China y sobre todo en Hong Kong, en la parte sur de China, y bueno, que se pudo contener y que a final de cuentas no se hizo un brote pandémico como la actual pandemia. La segunda fue en el 2012, que era una enfermedad que se llamó la enfermedad de MERS. En esta enfermedad de MERS era la enfermedad o el coronavirus de Medio Oriente, precisamente porque en el Medio Oriente fue como donde apareció esta enfermedad y generalmente el que transmitió la enfermedad fue un dromedario, fue un camello, ¿no? Y es interesante porque tampoco surgió una situación pandémica. En este caso, el agente, el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, es un coronavirus que tiene una característica o que hemos ido conociendo este coronavirus y que va teniendo diferentes características. La primera es que el virus original de Wuhan, que es el lugar de China donde se empezó a propagar la enfermedad, era de cada persona que estaba infectada podía contagiar de 2 a 3 personas más. Esa era la capacidad que tenía en ese momento el virus original. Conforme el virus fue reproduciéndose y fue contagiando a más personas en todo el mundo, este virus empieza a tener mutaciones genéticas, tiene algunas variaciones dentro de sus proteínas que le dan unas mutaciones genéticas y cuando varias pequeñas mutaciones genéticas se integran en un virus, generan variantes. Las variantes pueden ser de 2 tipos, las variantes de interés o las variantes de preocupación. Para que sea variante de interés o de preocupación, tienen que haber 2 componentes importantes. El primer componente es si es más contagioso que el virus original y 2, si produce más daño a la salud en la población. Entonces vamos a ver que las variantes de interés son variantes que hay una modificación genética de este virus, pero ni son más contagiosas y ni son más dañinas, podríamos llamarle así. Pero vamos a ver que van empezando a generarse variantes de preocupación. Y estas variantes de preocupación puede ser que produzcan mayor contagio o mayor daño a la salud en las poblaciones, dentro de las cuales vemos que en el 2020 apareció la primera variante de preocupación, que fue la variante alfa, que se generó en el brote, en la ola epidémica de Reino Unido. La segunda variante es la beta, que apareció en Sudáfrica, la tercera es la gamma, que apareció en Brasil, y la delta, que apareció en India, que prácticamente fue la que produjo una tercera ola en la India de manera importante y que produjo bastante muerte y saturó los sistemas de salud de la India hace aproximadamente 3-4 meses atrás, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esta variante Delta? Porque esta variante Delta puede contagiar, por cada persona que está contagiada puede infectar o esta persona puede contagiar de 5 a 8 personas más. O sea, es muy, muy contagiosa. Y esa es una variante de preocupación y también es de variante de preocupación para nosotros en México porque pues la tenemos ya en México y en Chiapas también está. Entonces, tenemos que ver, por un lado, que el agente causal es algo que tenemos que tener bien claro. El agente causal o los agentes, que es un virus, este virus está tratando de adaptarse y modificarse para poder
perpetuarse. Para acá sí hay varios amigos de biología, bueno, esto es parte de la teoría darwiniana y de Wallace y de toda esta cuestión de que las especies van a tratar de seguir permaneciendo, ¿no? Y en este caso, este virus quiere seguir permaneciendo y una de las formas de seguir permaneciendo es modificar su estructura genómica para hacer estas variantes y que a final de cuentas se perpetúe. Muchos autores, muchos colegas, epidemiólogos, infectólogos, virólogos a nivel nacional y mundial, hay una preocupación en muchos, ¿no? Y la preocupación que tenemos es que entre más oportunidad le demos al virus de seguirse replicando, o sea, que no se pare la tasa de contagio, a final de cuentas le estamos dando al virus la oportunidad de que siga teniendo modificaciones genéticas, siga teniendo variantes, y una situación que no deja de ser menos importante es que este virus pueda en algún momento dado brincar el freno que tenemos actualmente con la vacunación, o sea, que hacer que la vacuna no sea tan efectiva para una nueva variante y entonces por eso tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas y de promoción de la salud en nuestra población y en toda la población a nivel mundial, ¿no? Entonces es algo importante que tenemos que estar pendiente de este agente causal. Y una pregunta que voy a estar haciendo y que al final vamos a ir contestando es, ¿realmente este virus se está adaptando mejor a nuestros entornos, al ambiente? ¿O realmente el ser humano puede adaptarse mejor a la nueva normalidad? Que sería como una pregunta que tendríamos que cuestionarnos cada uno de nosotros desde nuestro entorno próximo hasta nuestros entornos laborales y entornos universitarios. Muy bien. Seguimos. El segundo eslabón es el reservorio. El reservorio al principio, este virus se comenta que pues es producido por lo que sería un murciélago. Generalmente estaba en estos murciélagos este virus y de manera ocasional este virus llega a transmitirse a un mamífero. Se cree que puede ser al pangolín. Y sobre todo porque estos animalitos muchas ocasiones estaban vivos o estaban y de manera hacinada, o sea, estaban en un mercado de Wuhan donde se comercializaba todos estos tipos de animales, en muchas ocasiones vivos, y entonces estaban todos juntos. Y al estar todos juntos, resulta ser que el virus puede trasladarse de un animalito a otro y de manera ocasional empezó a contagiar a lo que sería el ser humano. A esto se le llamó la primera zoonosis, que puede ser una enfermedad producida por animal, pero hasta ahí queda, porque el reservorio no llega a ser todavía el ser humano. El problema comienza cuando este virus se logra adaptar al ser humano, logra reproducirse, crecer, reproducirse y logra salir de este reservorio que ya es el ser humano. Y algo interesante es que este ser humano, a final de cuentas, ¿en dónde está? Pues en todas partes, o sea, primero algunas personas estaban contagiadas, estaban en China, toman un vuelo, un avión, y en menos de 24 horas ya están en Europa, ya están en Medio Oriente, ya están en África, ya están en América, y entonces ese reservorio, que es el ser humano, lleva el microorganismo, este virus, lo lleva a todas partes y a todos los países. Y ahí es donde realmente aparece la pandemia, porque cuando llega una persona contagiada a un lugar, empieza a transmitir la enfermedad, a contagiar a todos los demás y empiezan los pequeños brotes epidémicos que después se van haciendo epidemias regionales hasta hacerse la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Ahora bien, pasando del reservorio, vamos a platicar un poquito ya del reservorio a nivel más local, más cerca de nosotros, y entonces vamos a ver que acá tenemos un individuo que está en medio, que puede ser cualquiera de nosotros, tú, yo, cualquiera de nosotros que estamos en la plática, y tenemos tres componentes muy importantes, que es el biológico, el psicológico y el social. Tenemos tres componentes, acuérdense que es para toda persona goza de salud o puede estar enfermo dentro de estos tres componentes, lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, esta persona, generalmente tenemos el gran miedo
a ir a los entornos laborales o a los entornos, en este caso laboral, llamemos laboral universitario, o en el entorno universitario o en el entorno escolar, y entonces pensamos que nos vamos a contagiar en el entorno escolar o en el entorno laboral, ¿no? Entonces vemos que puede ser el contagio ahí, por supuesto, sí puede ser. Puede ser que una persona, un compañero o un compañero maestro o un compañero alumno esté enfermo, y si yo llego a este entorno laboral, entorno universitario, entorno escolar, a final de cuentas puede ser que si no llevo las medidas de prevención y protección, me pueda contagiar. Y esa enfermedad o ese contagio, esa infección ya la llevo y la puedo llevar a un entorno, que es nuestro entorno familiar, ya sea con nuestra familia, con nuestra mamá, papá, con nuestros hermanitos o con nuestra pareja o con nuestros papás, ¿no? O nuestros adultos mayores o abuelos, y podemos llevar la enfermedad y contagiar al entorno familiar. Pero no nada más esta situación, porque a veces tenemos miedo de entrar a los entornos laborales, a los entornos educativos, a los entornos universitarios, porque pensamos que ahí nos vamos a contagiar. Pero también a veces nos podemos contagiar en el entorno familiar. Voy a poner por un ejemplo. Hace poco escuchamos en las noticias que de repente pues estaban en un entorno familiar, bueno, varias familias estaban cuidando su entorno familiar, no salían de casa, no iban a la escuela, no, estaban con trabajo a distancia los jefes de la casa, de la familia en su primer momento. Se empiezan a abrir algunas actividades por la nueva normalidad, y los hijos que eran egresados de preparatoria, resulta ser que dicen, papá, es que tenemos que irnos a una fiesta de graduación, ¿no? Y entonces de varios colegios de esa ciudad, pues todos los colegios se fueron casi juntos a una promoción el verano pasado para irse a festejar su graduación. Se fueron a Cancún, el festejo, que ya habían salido de bachillerato y todo el rollo, ¿no? Regresan a su entorno familiar, y entonces uno de los muchachos llega a su entorno familiar y ya venía pues cansado, como con febrícula, o sea, una fiebre muy leve, dolor de garganta. Pues el papá y la mamá no pensaron que pues venía infectado, al contrario, pues dijeron tal vez estuvo gritando, tomando mucho frío, nadando mucho, en fin, todas las actividades propias de la playa, ¿no? Y entonces, cuéntanos, hijo, ¿cómo te fue? Y estuvo ahí platicando un buen de tiempo y comentando con los papás, se sentía un poco cansado, y resulta ser que pasaron unos días y le llega un telefonazo al papá, le dicen, ¿sabe qué, señor? Resulta ser que su hijo es contacto de otra persona que se identificó como que tenía COVID-19. Y entonces, pues, aislarlo y hacer todas las medidas en la casa, pero el papá ya había ido a su entorno laboral, y pues, como no veía riesgo, pues estuvo en el entorno laboral, pues platicando con todos sus compañeros, amigos. ¿Y cómo le fue a tu hijo en Cancún? No, muy bien, mira, me trajo un llaverito, y en fin, todo el rollo, ¿no? Y entonces aquí en el entorno familiar puede ser que este individuo pasó la enfermedad a su entorno universitario o laboral. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no nada más en el entorno universitario o en el entorno educativo o en el entorno laboral nos vamos a contagiar, sino también si no tenemos las medidas adecuadas, todos los integrantes de una familia, es más, pudieran hacer hasta un plan de nueva normalidad de la casa, así como hay un plan de protección civil familiar, hacer un plan familiar de nueva normalidad donde veamos realmente los riesgos que tenemos cada uno de nosotros y cómo vamos a protegernos. Es interesante porque voy a hacer un poquito la analogía a lo que platicábamos al principio del ciclista. Cuando es un ciclista profesional, él ve la ruta, ve su equipo de protección, ve dónde puede acelerar, ve dónde está más difícil, ve dónde tiene que tener más cuidado, estudia el terreno para cuando ya sea la competencia, dé lo mejor de él. Esto es lo mismo que tendríamos que hacer en el entorno familiar, platicar entre todos, ver los riesgos que tenemos cada uno de los integrantes de la familia y qué medidas de prevención y protección vamos a tener. Igual en el entorno laboral, tanto desde los directivos hasta el último de los alumnos, desde los intendentes hasta el último de los maestros, todo el mundo tendríamos que poner nuestro granito de arena para hacer las medidas de acción adecuada. Pero pasa otra cuestión.
que se me estaba pasando, pero no, y es el entorno social. Porque a veces puede ser que yo me cuide en el trabajo, o que cualquiera de ustedes se cuide en el trabajo, se cuide en la universidad, se cuide en el entorno familiar, pero la gran pregunta es, ¿y en el entorno social? Y esta es una gran pregunta y un gran dilema. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el entorno social nos cuidamos en todos lugares. Nos invitan a una boda, ¿no? Híjoles, ¿cómo decir que no? Y es la boda de tu mejor amigo, ¿no? O es la boda de una persona muy querida, o los 15 años de tu prima, ¿no? O no sé, un evento social. Vamos al evento religioso y todo el mundo lleva su cubreboca, es más, algunos hasta careta, bien protegidos. En la entrada está el alcohol gel del templo o de la iglesia y todo el mundo llega bien trajeadito y todo, ¿no? Muy bien. Pero una vez pasando lo que sería el evento religioso, nos vamos al evento social. ¿Y qué pasa en el evento social? A ver, cuéntenme, ¿qué pasa en el evento social? ¿Siguen llevando su cubreboca y su careta? ¿Se siguen poniendo alcohol gel en cada momento? Esa es la pregunta. ¿Cómo ven? ¿Será que sí? Muchos no dicen no. Dicen no. Muchos dicen que sí también. Otros dicen que sí, otros no. ¿Verdad? Pues no. Es más, ¿qué pasaría si alguien va con cubreboca y con careta? Y se sientan, es más, ahorita como estamos en semáforo verde, podemos estar hasta en una mesa 10 personas juntas, ¿no? ¿Y qué pasa? Si alguien llega con careta y cubrebocas, ¿qué le decimos o qué se dice? Se le ve raro, ¿no? La mayoría lo ven como bicho raro. Es más, piensan que el que va con cubreboca y con careta es que está enfermo, ¿no? Seguramente está enfermo, por eso trae el cubreboca o la careta. Entonces es interesante porque rompemos todo la cuestión de seguridad. Y al romper esa cuestión de seguridad en el entorno social, todo lo que me cuidé en mi entorno universitario, en mi entorno educativo, todo lo que me cuidé en el entorno familiar, se rompe y me pongo en riesgo. Y ahorita voy a platicar cómo es esta fractura en la cual puedo ponerme en riesgo. Y otra cuestión importante que les voy a decir ahorita, hay una palabrita que yo les quiero comentar. Es correcto, dicen por ahí que si alguien llega con cubreboca y careta, le dicen que está loco, que exagerado. Seguramente algunos le van a decir, se me hace que ya se le botó el tornillo, ¿verdad? Pues ya estamos todos libres, estamos vacunados, ¿no? Dicen algunos. Muy bien, vamos en el entorno laboral y les voy a comentar aquí que en una fiesta empezamos a tener falsas percepciones de seguridad. Fíjense bien esta palabrita, falsa percepción de seguridad. ¿Qué significa la falsa percepción de seguridad? Que yo percibo que creo que estoy seguro, aunque en realidad no estoy seguro. Y ahorita voy a platicar por qué. Porque nos vamos a ir a lo que sería el entorno social y nos vamos a la puerta de salida. Vamos a ir analizando muchas de estas cuestiones ustedes ya la vieron, ya la han escuchado en muchos lugares. Yo lo único que quiero es organizar todo este conocimiento para que ustedes lo tengan muy clarito, por qué hacemos cada una de las cosas y para que también tú, desde tu casa, entorno próximo, con tus amigos, tengan la posibilidad de decirles cómo vamos a actuar para romper la cadena epidemiológica, para que no se transmita más la enfermedad o para que disminuir hasta donde sea lo máximo la transmisión de esta enfermedad. Entonces, algo importante que estamos viendo es que tenemos que usar bien el cubrebocas, porque la puerta de salida es nariz y boca, generalmente. Aunque por ahí hay algunos estudios que se ha podido aislar el virus en lo que sería la orina y en lo que serían las heces humanas, ¿no? Por vía de transmisión. De hecho, la enfermedad de MERS, del coronavirus del 2012 de Medio Oriente, generalmente una vía de transmisión muy frecuente era la vía fecal, por las heces, ¿no? Es interesante porque por eso es tan importante también la higiene de manos. Lavado de manos no hay que sustituirlo por el cubrebocas. Es más, se potencializan cuando se usa uno y otro. Entonces vamos a platicar ahorita de la vía más frecuente de salida del microorganismo, que es la vía aérea. Cada vez que exhalamos, cada vez que hablamos, cada vez que cantamos, cada vez que estornudamos, que gritamos y que conversamos, estamos lanzando al aire
unas gotículas. Hay dos tipos de gotículas o dos tipos de componentes en la emisión de la exhalación. Uno son gotículas que son partículas mayores de 5 micras. Generalmente estas gotículas tienen, por gravedad, no pasan de 2 metros de distancia. Caen automáticamente y caen a todos los objetos que estén a nuestro alrededor. En este caso puede caer en el teclado, puede caer en la mesa, puede caer en el piso, en los lentes, calculadora, en los mesabancos, en todo lo que esté alrededor, ¿no? De 1,5 metros a 2 metros aproximadamente. Esto es lo que generalmente sostiene la importancia de la sana distancia. Por eso es tan importante la sana distancia, para evitar que estas gotículas puedan contagiarnos. Pero hay otra cuestión importante. La otra cuestión importante son las partículas menores de 5 micras. Esto se le conoce como aerosoles. Les voy a comentar por qué es tan importante. Al principio de la pandemia pensamos que nada más ciertos sectores, en el caso de la salud, ciertos sectores como en salud, sobre todo en hospitales, con algunos procedimientos se generan muchos aerosoles, que también se le llaman a estas partículas pequeñitas, menores de 5 micras. Y generalmente se hacía cuando se aspiraba los pulmones, cuando se hacía una intubación en algún paciente, en fin, ¿no? Pero actualmente se ha visto que en muchas ocasiones estos aerosoles se pueden transmitir y pueden quedar hasta 2 horas en un espacio mal ventilado. ¿Qué quiero decir con esto? Un lugar mal ventilado puede ser una habitación donde no haya ventanas. Y entonces vamos a ver que hay muchas, sobre todo en oficinas públicas o también en algunas privadas, ¿no? No hay cubículos que realmente no tienen ventanas, que nada más tienen un aire acondicionado y que tienen puras paredes, ¿no? Tienen una puerta a una área contigua, pero no hay una ventilación adecuada. Entonces, estos son los lugares que se les conoce como lugares mal ventilados. Y estos lugares pueden concentrar esos aerosoles hasta por 2 horas, se puede mantener en el espacio. Ahora bien, ahorita voy a platicar un poquito de estos aerosoles, más adelante. Entonces, ¿cuál es la medida principal para evitar que las gotículas y romper la cadena el componente de puerta de salida? Es el uso del cubrebocas que cubra nariz y boca y que esté bien ajustado. Esto es importante porque que esté lo mejor ajustado. Muchos de los cubrebocas, sobre todo los que son desechables, que se usan generalmente, tienen hasta una cintilla metálica para que ajuste bien la nariz, tiene que ajustar bien en la nariz. Si alguien trae un cubrebocas nada más cubriendo la boca, pues sigue teniendo salida por vía respiratoria y también puede llevarse el virus por la nariz. Entonces hay que cubrir bien nariz y boca. La gran pregunta, ¿es incómodo? Por supuesto. De repente cuando he dado las pláticas a compañeros aún del área hospitalaria, me dicen, doctor, pero es que es incómodo. Por supuesto, ¿tú crees que a mí no me es incómodo? A todos. Realmente no estamos acostumbrados y no estamos, mejor dicho, no es natural pues que andemos un cubrebocas. Entonces, sí llega a ser un poco incómodo, pero es igual que el ciclista, el riesgo-beneficio, y un beneficio es romper la transmisión desde la puerta de salida. Y por supuesto, no andarse subiendo y bajando el cubrebocas. Ahorita voy a platicar un poquito más acerca de esto. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el modo de transmisión? El modo de transmisión son 2 tipos de modo de transmisión, el modo directo y el modo indirecto. Cuando estamos hablando del modo directo, es aquella persona, cuando está una persona infectada o contagiada y una persona que no está contagiada, están platicando de frente a menos de 2 metros de distancia y están continuamente hablando y que no tienen cubreboca. Entonces, ni están cubriendo la sana distancia y ni están con una protección o un equipo de protección. Y entonces todas las gotículas y los aerosoles están directamente intercambiando. Esto generalmente no se ve. Y ahorita voy a platicar y voy a poner un ejemplo de cómo serían los aerosoles pequeños, ¿no? Entonces, esto no se ve y esta es la forma más, voy a decir esto algo muy importante, esta es la forma pero más eficiente de contagiarse. O sea, esta es la vía más frecuente de contagio, directa, ¿ok? También hay otras formas indirectas de contagiarse. La forma indirecta de contagio puede ser
a través de lo que sería los fomites. Y los fomites estamos hablando que cuando alguien no usa cubreboca y está hablando, está generando estas gotículas y estos aerosoles, y estos se van a todos los objetos inanimados. Y entre estos objetos inanimados vamos a hablar que puede ser lo que sería la cartera, los billetes, las monedas, las manijas. Si yo no uso cubreboca, estornudo y toco la manija de los objetos, de los pasamanos y demás, pues ahí estoy dejando parte de los virus, ¿no? Y entonces el mecanismo de transmisión ahí es, yo llego a tocar un objeto contaminado y me toco la cara, la nariz, la boca, los ojos, y ahí puedo llevarme el virus. Este es el mecanismo que al principio se le puso mucho énfasis y se dijo, es que esta es la forma de transmisión y la más importante. Y en su momento sí, porque estábamos semejando esta enfermedad a la influenza. Y una de las vías muy importantes para la influenza es los fomites. Y estamos viendo actualmente que esta no es la vía más importante para transmitir la enfermedad, pero que quede claro, no es la más importante, pero no quiere decir que no se pueda transmitir por esa vía, también se transmite por esa vía. Así que tenemos, por un lado, que romper el modo de transmisión directo de persona a persona menor de 2 metros, pero también tenemos que hacer todas las acciones para romper el modo de transmisión indirecto, que es a través de los fomites o a través de objetos contaminados, ¿no? Pero hay dentro del mecanismo indirecto, hay otra forma que tiene que ver mucho con los aerosoles. Y ahorita les voy a platicar de qué forma es esta. La gran pregunta es cómo hacer, cómo pensar en algo que no podemos ver. Es bien difícil. Por eso a nuestra población le cuesta mucho pensar en los aerosoles. Y ahí es donde tenemos nosotros que, dirían varios autores de salud pública, tendríamos todos los que estamos en el sector salud o que estamos en profesionales de la salud, tenemos que alfabetizar sanitariamente a toda la población. Porque ¿cómo hay que hacer verle lo que no se ve? Hacerlo visible. Entonces, los aerosoles, voy a asemejar qué puede ser un aerosol. Cuando de repente está haciendo frío, nosotros calentamos, o bien calentamos nuestra agua para bañarnos, o bien prendemos el boiler, ¿no? Para bañarnos con agua calientita, tibia, ¿no? Y resulta ser que ya nos bañamos, estamos muy contentos, saliendo del baño. Si el baño queda cerca de una habitación, o de mi cuarto, o está en mi cuarto el baño, o está cerca de una habitación, cuando nosotros salimos, si en dado caso entra otra persona al baño que no supo que nos bañamos nosotros, entra a los 2, 3 minutos después de que nos bañamos, entra al baño, ¿qué va a ver en el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el vapor de agua? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y resulta ser que si nosotros viéramos el vapor de agua, cuando está el vapor de agua, vemos las moléculas de agua que están como suspendidas en el ambiente, ¿no? Y esta suspensión en el ambiente de este vapor, eso nosotros podemos verlo o nos puede ayudar a identificar qué son los aerosoles cada vez que hablamos. Así quedan los aerosoles. Después de que hablamos, quedan flotando en el espacio, sobre todo cuando está mal ventilado. Y mal ventilado es cuando no hay una ventana al exterior que pueda circular el aire, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa en dado caso? Nosotros vemos el vapor de agua en el baño y, por supuesto, decimos, alguien se bañó. ¿Cuánto más o menos tarda el vapor de agua en el baño? ¿Cuánto les ha tocado ver ustedes que tarde? Pongan un tiempo. ¿Cuánto creen? 5 minutos, dice Alejandro Chacón. Carol Quirarte dice 10 minutos. Muy bien. Tarda más o menos 15 minutos, media hora máximo tal vez, ¿no? 10 minutos, depende de también con cuánta agua, si era tibia o era caliente, ¿no? Y también si está haciendo mucho frío en la parte externa. Pero muy bien, ustedes saben muy bien que tarda 10, 15, media hora más o menos.
Y entonces esto es la analogía de lo que serían los aerosoles, que no vemos y que generamos cada vez que cantamos, hablamos o platicamos, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. El modo indirecto de contagiarme a distancia mayor de 2 metros es, por ejemplo, yo entro a un cubículo, está completamente cerrado, y cuando entro al cubículo me quito el cubrebocas y digo, ya estoy en mi cubículo, empiezo a respirar hondo y profundo, no, es que ya estoy libre, ¿no? Porque ya me ahogaba el cubrebocas, ¿no? Muy bien, resulta ser que ahí deja todo en ese cubículo que está cerrado completamente, tiene la falsa percepción de seguridad porque está solito, porque la persona no está con otra persona directamente. Pero puede ser que no sabe o no sabe si otra persona estuvo antes que él, unos 10, 15, 20 minutos antes. Y que tal vez la persona que entró al cubículo también se bajó el cubreboca porque nadie lo veía y porque además ya le molestaba el cubreboca. Y es más, hasta puede ser que haya estornudado, ¿no? O haya comido, haya platicado, hablado por teléfono y en fin, y generaron los aerosoles. Y dice alguien por ahí, es que generar aerosoles, yo creo que no, pero además puse el clima, puse el aire acondicionado del cubículo y entonces pues ya no me voy a contagiar. Esa es una falsa percepción de seguridad. ¿Por qué es una falsa percepción de seguridad? Porque resulta ser que la climatización lo que hace es que haya una mala ventilación con una temperatura agradable, porque no puede salir los aerosoles al punto exterior. Les voy a poner otro ejemplo, ya no visual, ahora olfatorio. Si una persona fuma en un cubículo cerrado, aunque ponga el clima de su cubículo, el humo del tabaco sigue circulando en la habitación. Entonces, ese es el mismo efecto que pasa cuando una persona entra a un cubículo, como lo ve cerrado, se quita el cubrebocas, empieza a hablar por teléfono, o empieza a cantar, o empieza a silbar, y resulta, o respira, o aún nada más con respirar, y entonces quedan en el espacio los aerosoles. Y si esa persona está infectada, puede ser que genere que esos aerosoles queden con el virus del SARS-CoV-2. Se va esta persona, llega otra persona a los 10 minutos, nunca supo que estaba alguien en el cubículo, se quita el cubrebocas, y es más, cuando se quita el cubrebocas, respira hondo y profundo porque dice, hasta que puedo respirar sin cubrebocas. Pues todos los aerosoles que estaban con el virus se lo llevó hasta sus alvéolos. Entonces, aquí esa es la falsa percepción de seguridad que se tienen en los cubículos cerrados. ¿Qué hay que hacer en los cubículos que no tienen buena ventilación? Y no estoy diciendo que sean malos cubículos. Es más, muchos de esos cubículos por proceso de climatización de áreas no tienen ventana para que puedan abrir y que se salga o sea, se ventile hacia el exterior, sino que son instalaciones que se hicieron precisamente para conservar la temperatura agradable de la climatización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos lugares? Seguir usando el cubrebocas en todo momento. En dado caso que yo esté infectado, para evitar que pueda dejar aerosoles con el virus del SARS-CoV-2, o bien, si otra persona está infectada, para que yo me llegue a infectar. Para evitar eso, hay que usar el cubrebocas, ¿ok? Muy bien, modo de transmisión ya vimos que puede ser directo o indirecto. Pero hay una situación interesante. ¿Ustedes creen que actualmente en un área laboral o en un área escolar, dos personas puedan estar platicando sin cubreboca y sin una sana distancia? ¿Ustedes creen que pueden estar así conscientemente? Pues no, ¿verdad? Sería irracional. Pero en algunas áreas laborales pasa lo siguiente. Hay lugares donde, bueno, también en la universidad tenemos un área de comedor, ¿no? Un área de restaurante. Y en muchas instituciones públicas y privadas hay lugares donde se venden comida o donde se proveen de comida, ¿no? Que son los comedores de la institución. Y resulta ser que en esos comedores
si se siguen todas las indicaciones adecuadas, resulta ser que nos va muy bien a todos. Pero si no, puede ser el lugar o el foco donde más casos de contagio pueden haber. ¿Por qué? Va lo siguiente. Generalmente cuando nosotros vamos a un comedor, antes de entrar al área donde vamos a recibir nuestros alimentos, pues generalmente hay un lavabo, nos lavamos las manos, un punto a favor. Vamos a hacer una situación de análisis de riesgo muy sencillita, ¿no? Nada más para envolvernos todos en que me vayan siguiendo. Un punto más, si nos lavamos las manos antes de entrar o nos ponemos alcohol gel, ¿no? Un punto a favor. 2 puntos a favor. Están generalmente la separación de sana distancia en el piso, ¿no? Están las señalécticas, por lo menos una cruz hay. Entonces yo sé que tengo que guardar mi distancia. 2 puntos a favor. Protección, doble protección llevamos ahora. Tercero, no son zonas de buffet. Las zonas de buffet son de mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente puede estar hablando o respirando encima de los alimentos, ¿no? Ese es un factor de riesgo. Generalmente nos dan los alimentos, alguien nos sirve, ¿no? Y el que está sirviendo tiene todo su equipo de protección y sus cuidados, ¿no? Entonces, 3 puntos a favor para que sea seguro un área de comedor. El cuarto punto de protección es que generalmente está en la sana distancia, o sea, una mesa nada más tiene para una persona 2 metros y medio, otra mesa, y así están separadas las mesas, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 puntos a favor. Pero hay algo interesante y no tiene que ver con el virus directamente, tiene que ver con el comportamiento humano, con la cuestión de la socialización. De repente llega una persona con su traste, va a comer en una institución pública, puede ser en un hospital, en el comedor de cualquier hospital, va a comer y cuando va a comer resulta ser que pasa su compadre o su comadre o su amiguis o su amigo o amiga, ¿no? Entonces pasa y lo ve que está hasta la otra mesa, ¿no? Le dice, vente para acá, compa, ¿no? Y entonces la gran pregunta, si yo fuera tu amigo, si yo soy tu amigo del corazón, tu amiguis de toda la vida, estoy comiendo acá en mi área, tú pasas y te vas hasta la otra mesa, y si yo te digo que te vengas a mi mesa a comer conmigo, ¿qué pasaría? Si un amigo, tu mejor amigo, te dice, hey, compa, vente, vamos a comer juntos, ¿tú qué le respondes? ¿Tú qué le respondes si tu amigo te dice en el comedor o en cualquier lugar donde se come, en la universidad, o le dices, aceptas, exactamente, generalmente, vente, ¿no? Porque si no aceptas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no aceptas? Dices, ahí voy, ¿no? Si no aceptas, dice Alan, se molesta, ¿no? Me pega, dice por ahí, no, eso, anúlenlo ahí, lo de Rodrigo, ¿no? Muy bien. Es un mal gesto, ¿no? Dicen, qué mala onda, pero hay un Dios que está viendo y te vas a acordar de mí, ¿eh? Cuando quieras la tarea y cuando me pidas y ya viene como la amenaza, ¿no? Entonces, para evitar esa amenaza, vas con que sea temblando con tu charola, vas y te sientas al lado de él, ¿no? Y entonces se rompe que éramos 4, pero entonces ahora son 3 mecanismos de protección. Pero para comerte tienes que quitar el cubreboca, ¿no? Dice por ahí, es correcto, dicen que otra palabra, ¿no? Pero bueno, muy bien. Para comer, primero se rompió la sana distancia. Nos quedan 3 puntos todavía a favor. La segunda, que se rompe, y ya nada más nos quedarían 2, es que tienes que dejar de usar cubreboca. La tercera es que, a final de cuentas, ¿para qué se sentaron en la misma mesa? ¿Para quedarse callados y comer rapidito los dos? Pues no, te quedaste en la misma mesa para platicar juntos. Y entonces, el contacto directo o el contagio, el modo de transmisión directo, lo estás llevando a cabo. Estás a menos de 2 metros, de frente casi, o lateral tantito, estás platicando y estás llevándote más de 15 minutos en comer. Y otra de las cuestiones que a final de cuentas la rematan, entre más te tardes tú en un área de comedor, pues resulta ser que vas saturando el espacio y hay más gente que va entrando al comedor o al restaurante y resulta ser que al ratito cuenta de ser 10,
terminan siendo 40 personas en un espacio. A veces los comedores tienen climatización y no están bien ventilados. Entonces, en un mal que tienen climatización y que es bien agradable, pero no quiere decir que esté bien ventilado. Y entonces se van generando los aerosoles en el espacio del comedor y si alguien por ahí está con la infección, pues la transmite a los demás, ¿no? Esa es la cuestión de cómo conscientemente decimos, no, yo no puedo estar de frente con otra persona directamente hablando de todo, no, pero hay falsas percepciones de seguridad. La primera falsa percepción de seguridad es en el entorno social, cuando hay alguna reunión social, ¿no? Y es más, hasta puede ser una reunión familiar, ¿no? Que es, ahorita voy a poner ese ejemplo, pero en las reuniones sociales, la falsa percepción de seguridad, porque dices, si todos vinieron es porque todos están sanos. Y ahí sale por ahí alguien, yo ayer empecé con un poquito de dolor de garganta y me duele la cabeza. Ay, Dios mío, ¿no? En época de pandemia hay que descartar que no sea infección por SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, muy bien. No necesariamente tiene que ser que se esté con una falta de oxígeno, ¿no? No, puede ser que hay pacientes que nada más presentan dolor de cefalea, dolor de cabeza y dolor de garganta, ¿no? Y rinorrea, ¿no? Y no es una gripita cualquiera, no. O sea, más debo usar equipo de protección ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vimos la manera, el modo de transmisión directo y el modo de transmisión indirecto, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se evita o cómo se rompe este mecanismo de transmisión? Se rompe con el uso correcto de cubrebocas, porque cuando yo uso cubrebocas, todas las aerosoles y todas las gotículas quedan como barrera, quedan en el cubrebocas. Lo ideal es usar un cubrebocas de capa. Bueno, de hecho hay otra plática que podemos tener, si ustedes bien gustan, podemos platicar de los equipos de protección y cuáles podrían ser y cómo se pudieran generar. Pero bueno, sería otro momento. Entonces, lo importante que es el uso de cubreboca evita que vayan las gotículas, los aerosoles que generamos cada vez que hablamos, platicamos, gritamos, cantamos, que se vayan al espacio, al ambiente, al espacio exterior y que se queden resguardados, ¿no? A final de cuentas, eso es lo importante. Por eso, con esa acción, limitamos hasta los fomites, porque no estoy generando partículas de gotículas que estén contaminando los fomites, que son los objetos inanimados, ¿no? Que pueden llevar los virus, ¿no? Que son los papeles, los billetes, monedas y entre otras cuestiones. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cómo me voy a contagiar? Es padrísima esta enfermedad si la entendemos excelentemente bien todos, incluido, ¿no? Ahí todos. ¿Cómo evitamos la entrada? Ojos, nariz y boca. Ojos, nariz y boca. Esas son las vías de entrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger los ojos y la nariz y la boca. ¿Y cómo lo vamos a proteger? De acuerdo al riesgo, es de acuerdo al equipo de protección que vamos a llevar. Por ejemplo, un médico que está atendiendo puros pacientes COVID tiene que llevar todo su equipo, su gorro, sus gogles, su careta aparte, su cubreboca de alta eficiencia N95 o KN95 y su bata quirúrgica y demás, ¿no? O sea, de acuerdo al riesgo que tengo, voy a hacer el equipo de protección que voy a llevar. Cuando se habla de áreas administrativas, si toda la población en un área administrativa o en un área educativa o en una universidad, si todos usan bien el equipo de protección, es más que suficiente lo que sería un cubreboca, bien puesto y bien llevado y portado desde que entran al área hasta que terminan del área universitaria o del área laboral. Pero a veces no todo el mundo lo hace. Entonces, o no todo el mundo puede. Y esto, por ejemplo, ha pasado en dependencias que tienen atención a público, ¿no? O sea, ya sea públicas o privadas. O sea, hablemos de un centro de atención o unas personas que están con mucha gente y que están con una población abierta y que alguna población
Algunos usan, y que están en vía pública, que algunas usan cubreboca, otros no, otros lo usan cubre nada más boca y nariz, otros lo usan como cubre papada, otros cubre diadema, en fin, ¿no? O sea, si no cubre realmente lo que tiene que cubrir, entonces a esas personas se les pide que usen su cubreboca y que usen una careta, sobre todo cuando en una población no todo mundo puede usar bien su equipo de protección, que es un cubreboca. Entonces, en la universidad, si se va a retornar y si se tienen la cuestión presencial en cualquier, en las escuelas, lo ideal es que no se lleguen a quitar el cubrebocas o que lo mantengan el mayor tiempo posible. ¿Por qué les comparto esto? Porque resulta ser que puede ser que en alguna situación alguien diga, no, yo me compré un cubreboca muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a llamar cualquier persona que trabaja en una dependencia de educación, pongámosle, ¿no? En cualquier dependencia de educación, ya sea pública o privada. Y entonces se pone su cubreboca KN95 o N95 o FPP2, que son los de alta eficiencia. Se pone su cubreboca, se toma una selfie, se toma la selfie, la sube al Facebook, aquí yo cuidándome y siendo responsable, y hasta ahí está excelente. Qué bueno que usa el cubreboca y si puede comprar uno de este tipo de cubrebocas, qué bien. Al principio ese nada más se dejaba para el sector salud, ¿por qué? Porque había una escasez muy importante de equipo de protección, entonces se privilegiaba nada más el uso para los que estábamos en área hospitalaria o en área clínica, ¿no? Pero actualmente es muy fácil, se consiguen esos cubrebocas, digo, es caro, pero se consigue, ¿no? Entonces, si alguien quiere usarlo, perfecto, está muy bien. Pero a veces, como bien decíamos al principio, entre más equipo de protección lleve para la actividad, más pesado y más cansado es el equipo de protección. No es lo mismo llevar un cubreboca tricapa, o sea, uno de esos que generalmente son desechables, sencillos, que son los que se recomiendan para toda la población en general. No es lo mismo, ese cubre muy bien y todo, protege, es tricapa, pero por otro lado, no es tan incómodo. O sea, sí es incómodo, pero no tan incómodo. En cambio, el KN95 ya es más incómodo. Si alguno de ustedes ha probado uno de estos cubrebocas KN95 o N95, es más molesto. Es más, hasta siente una persona que le falta un poquito el oxígeno, ¿no? O el aire, como dicen, ¿no? Entonces resulta ser que se compra una persona un KN95 y se lo pone, ¿no? Se toma la selfie, a las 9 de la mañana llega a trabajar, 9:15 sigue con su cubreboca, 9:30 ya le empieza a dar comezón en la nariz, a las 9:45 ya siente como que le falta el aire y entonces dice, ahí está el agua, pretexto para bajar ese cubreboca, un poquito de agua. Toma un poquito de agua, 9:45, 9:50 unos cacahuatitos, a las 9:55 una mordita del sándwich, a las 10 de la mañana pasa vendiendo a alguien un pie, compra un pie y una mordita del pie y se lo vuelve a subir y se lo baja, se lo sube y todo el día está bajando y subiendo el cubreboca, su pretexto de que el cafecito, que la agüita, que el cacahuatito, y está todo así, ¿no? Y entonces resulta ser que de nada sirve un cubrebocas si te lo está sube y baja, baja y sube. O sea, lo ideal es llevarlo en un área, sobre todo en las áreas laborales o en las áreas educativas, llevarla desde que comienza hasta que termine la actividad. Lo ideal es que desde que sales de tu casa hasta que vuelves a regresar, ¿no? Ese es lo ideal. Que es muy cansado, sí, sí es cansado, ¿eh? No les voy a mentir, no voy a decir, ay, qué cómodo es, no, sí, sí llega a cansar un poco, pero ahí es donde uno dice cuál es el riesgo y la seguridad que tengo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que checar eso para usar bien nuestro equipo de protección. Y si quieren comprar un equipo de protección de alta eficiencia KN95, cómprenlo, no pasa nada, pero úsenlo bien, porque si no es la falsa percepción de seguridad. Acuérdense de esa palabra, falsa percepción de seguridad. No tengan eso, porque solo el equipo de protección de alta calidad o de alta efectividad, perdón, no es el que te va a proteger, sino el usar bien el equipo de protección, ¿ok? Muy bien, seguimos ahora bien, el sexto eslabón, el huésped susceptible. ¿Quiénes son los huéspedes susceptibles? Las personas susceptibles son los que no han estado en contacto con el virus y o
no han sido inmunizados, o sea, que no hay una respuesta de su organismo ante la enfermedad. Entonces vamos a ver que conforme las personas al principio, como población, nos fuimos infectando y se fue recuperando parte de la población, pues empezó a tener anticuerpos y respuesta inmunológica contra la enfermedad. Y por otra parte, se va unando, ya que hubo la vacunación, empezamos a estar, los que nos fuimos vacunando, bueno, empezamos a estar protegidos por la vacuna. Y entonces, ¿quiénes son los susceptibles actualmente? Actualmente son aquellas personas que no, ni han sido vacunadas, ni han estado enfermas. Generalmente, ¿quiénes son? Los niños. Actualmente son los menores de 17 años y menos los que son grupo susceptible. Entonces, hay que tener cuidado y hay que seguirlos protegiendo, que es algo que les quiero mencionar actualmente. Ahora bien, vacunas es otro tema grandísimo. ¿Qué hay que hacer? Vacunarnos todos, porque entre más nos vacunemos, por ahí hay algo importante. Todas las vacunas hasta el día de hoy han hecho estudios y todas las vacunas nos protegen en su gran mayoría de las enfermedades graves por COVID. Dicen que hasta un 90% de las enfermedades graves nos llegan a proteger. Y eso es interesante porque ya se está viendo en la cuestión estadística. Esta tercera ola que nos ha pegado a nivel nacional y también a Chiapas, resulta ser que en Chiapas supera la primera y la segunda ola anterior de números de contagiados. Pero el número de muertos es mucho menor a la primera y a la segunda ola. Bueno, ya va apareciendo como la segunda ola, ¿no? Más o menos en Chiapas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguirnos vacunando. Lo más importante, y es muy bueno, porque al final de cuentas somos de los pocos países que estamos teniendo una vacunación para toda la población arriba de 18 años. Hay que aprovechar. Y si tú no te has vacunado, yo te recomiendo, vacúnate, no lo pienses, porque al final de cuentas, si te proteges tú, puedes evitar que se lleve la infección a otros seres queridos y sobre todo protegemos a los que hoy día no tienen la accesibilidad a la vacuna, que son los niños, ¿no? Muy bien. Ahora bien, dentro del grupo susceptible, bueno, vamos a platicar quiénes ya estuvieron enfermos. A finales de octubre del año pasado, de agosto a octubre, si no mal recuerdo, se hizo la encuesta nacional de COVID, de Sanud COVID-19. Y ustedes ya conocen la encuesta nacional de salud y nutrición, ¿no? Pero se le agregó una forma para tomarle serología a las personas para saber lo que serían los anticuerpos, para ver quiénes ya habían tenido la enfermedad. Y entonces resulta ser que el 15 de diciembre de 2020, el doctor, en las conferencias de la tarde, el doctor Rivera Domarco, me imagino que ustedes lo conocerán, que es el director del Instituto Nacional de Salud Pública y que ha hablado mucho de la cuestión de los temas de nutrición y salud a nivel nacional. Él presentó esto y es de importancia porque dice, ¿cuántas personas expuestas tuvieron síntomas? Era la gran pregunta. Y resulta ser que una de cada 4 personas en México que se encuestó, que le tomaron la serología, salió positiva. O sea, el 25% de los encuestados tuvieron positivo lo que sería la serología para SARS-CoV-2, ¿qué quiere decir? Que estuvieron en contacto con la enfermedad. El 70% no tuvo síntomas, el 10% tuvo algún síntoma y el 20% tuvo síntomas compatibles con COVID-19. ¿Qué significa esto? Que muchas personas pueden estar teniendo síntomas, tienen la viremia, muchas personas pueden no tener síntomas, tienen una viremia, o sea, sí tienen el estímulo para generar los anticuerpos por exposición al virus, pueden transmitir la enfermedad aún sin tener síntomas y eso lo hace riesgoso porque cualquiera, tú, yo o cualquier otra persona puede sentirse que no tiene síntomas, no pasa nada y estar conviviendo con varias personas y puede ser que uno esté transmitiendo una enfermedad sin tener sintomatología y entonces por eso es la importancia del equipo de protección. Aunque yo me sienta saludable, sin síntomas, sin enfermedad de COVID, lo tengo que usar por solidaridad con todos los demás, porque capaz si a mí me da el COVID o la infección de SARS-CoV-2 sin síntomas,
pero puede ser que a mi compadre, a mi compañero, a mi amigo, a mi primo o a mi sobrino o a mis papás los llegue a contagiar y ellos vayan a terminar en un hospital, ¿no? Entonces, esa es la solidaridad y la conciencia sanitaria que deberíamos de tener todos. Ahora bien, tenemos que conocer la dinámica del SARS-CoV-2. Vamos a hacer la diferencia. SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad y COVID-19 es la enfermedad en sí. Entonces vamos a ver que el SARS-CoV-2, yo puedo estar infectado de SARS-CoV-2, pero puede ser que no tenga la COVID-19, o sea, nunca, o sea, puede ser que sea asintomático, ¿no? Me infecté de SARS-CoV-2, pero no tuve COVID-19, puede ser, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver cuál es la dinámica de este virus, del SARS-CoV-2. Cuando nosotros vemos la dinámica de una enfermedad infecciosa, es el resultado de la evolución de la enfermedad en el tiempo y población determinados, atendiendo varios componentes epidemiológicos como son periodo de transmisibilidad, periodo de incubación, periodo asintomático, periodo sintomático, así como los diferentes niveles de prevención e intervenciones. Esto es muy importante porque cuando empezó la pandemia de la enfermedad de COVID-19, no lo sabíamos. Es más, todavía estamos modificando también esta historia natural de la enfermedad porque vamos viendo que van apareciendo más situaciones en torno al COVID. Por ejemplo, en niños decíamos, casi no hay enfermos pediátricos, pero actualmente estamos viendo que cada día aumentan los niños con una síndrome que se llama síndrome multiorgánico inflamatorio, ¿no? Sistémico, que es el PIMS o también el SIMS, ¿no? Que se conoce, y que es un síndrome que generalmente el niño tiene exposición al virus, le da una infección muy leve, es más, a veces puede ser hasta asintomático y a las 3 semanas va teniendo una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad inflamatoria multiorgánica y que a final de cuentas puede ser muy grave para el niño, ¿no? Entonces, no se da en todos los casos, pero ya están apareciendo. Entonces, quiero decir que seguimos aprendiendo de esta enfermedad. Por eso no nos tenemos que confiar, decir, ya la libramos, ya estoy vacunado, ya no pasa nada, porque aún una persona que está vacunado puede tener la enfermedad, pero la va a tener de manera más leve. Generalmente la tiene de manera más leve. Por eso hay que seguirnos vacunando para evitar que este virus se vaya replicando de manera acelerada, ¿no? Y seguir teniendo las medidas de protección y de promoción de sanitaria, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a conocer de esta enfermedad? El periodo, voy a hablar del periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación. Generalmente el periodo de incubación más corto es de 2 días. ¿Cuál es el periodo de incubación? Es, por ejemplo, yo me contagio hoy, alguien me contagió el día de hoy, yo ya me contagié el día de hoy, y generalmente el periodo más corto es de que el virus empieza a replicarse hasta que yo tengo la manifestación clínica, a eso se le conoce como periodo de incubación. El periodo de incubación más corto son 2 días, o sea que hoy me enfermo y a los 2 días ya presento la enfermedad, ¿no? La manifestación clínica, perdón. Hoy me contagio y a los 2 días presento las manifestaciones clínicas. El periodo más largo se dice que puede ser hasta 12 y en algunos casos hasta 14 días, ¿ok? El periodo más largo, 2 semanas casi, ¿no? Y además, ya cuando aparecen las manifestaciones clínicas se olvidó de con quién estuvo hace 2 semanas, ¿no? Ni se acuerdan de cómo se contagiaron. Muy bien, entonces, el periodo más frecuente, quiero que ustedes escuchen bien esto, el periodo más frecuente de incubación, o sea, donde la mayor parte de la población presenta la sintomatología es al quinto día, del quinto al sexto día, aproximadamente. Generalmente es el quinto día, ¿no? O sea, si el día de hoy, que es martes, si el día de hoy, martes 21, cualquiera de nosotros nos llegamos a contagiar, si el día de hoy nos llegamos a contagiar, martes, estamos hablando miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo voy a presentar la enfermedad, o sea, las manifestaciones clínicas. El dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de garganta, puede ser diarrea, malestar general, dolor musculares, entre otras manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Sí queda claro? El domingo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos bien? 5 días, perfecto, muy bien. Pero es interesante porque
¿A partir de qué día puedo yo transmitir la enfermedad a otras personas? Si ya me contagié hoy, ¿a partir de cuándo puedo contagiar a otras personas? Generalmente se transmite la enfermedad 2 días antes, de 2 a 3 días antes de tener las manifestaciones clínicas. Ah, qué interesante. Entonces vamos, síganme por favor. Estamos hablando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo voy a tener las manifestaciones clínicas. Si regreso 2 días, domingo, sábado y viernes, el día viernes voy a empezar a transmitir la enfermedad, aunque no tenga síntomas todavía. Y eso es lo que hace difícil a la enfermedad, porque yo el viernes voy con mis compas, ¿no? Con mis cuates, ¿no? Salimos de la uni, pues, o de la escuela, o del trabajo, y nos vamos a echar unos refrescos, ¿no? Y una botanita, y la convivencia social, y vamos a celebrar todos los cumpleaños que no celebramos el año pasado de todos cuates y todo el rollo, ¿no? Y entonces el viernes nos reunimos, y nos reunimos en un local pequeño, mal ventilado, con una buena temperatura, o sea, tiene clímica, pero está todo cerrado, y cuando estamos en ese ambiente estamos todos hablando, discutiendo, platicando y demás, habemos 10, 15 personas en un lugar cerrado, y entonces es el lugar ideal para seguir contagiando a más personas. Ese es el problema realmente de esta enfermedad. Ahora, el viernes, resulta ser que el viernes puedo empezar a contagiar, pero el sábado tenemos la comida familiar, porque cumple 80 años el abuelo, vamos todos, órale, los primos, todo el mundo, o la boda, ¿no? El sábado es la boda que decíamos hace rato, ¿no? Y entonces en la boda, pues ya sin cubreboca y sin nada, y porque pues te ves aparentemente sano. Y entonces y ya después de 2, 3 brindis por ahí, ya lo abrazas a tu primo o a tu compadre, o, tú eres mi hermano, y empiezan a festejarlos, ¿no? O sea, digo, no les pasa a ustedes, les pasa al amigo de un primo o al primo de un amigo, ustedes no, yo lo sé, pero ocurren algunas cuestiones, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que nosotros que evitar. O sea, tenemos que ser muy conscientes. Si yo sé que me cuesta dejar de convivir porque soy muy querendón y abrazo a mis primos y a toda mi familia cuando vamos a una reunión, pues hay que evitar las reuniones porque está en riesgo la vida de cualquiera. Y ya el viernes que digo, el viernes o el sábado que hay la reunión familiar, y vean, o sea, de hecho, lo que les digo está plasmado en varias noticias a nivel nacional. Hay varios ejemplos y dicen, sí, yo llegué a la fiesta con toda mi familia, yo no pensé que iba a contagiar, y ya ahorita están 2 en el hospital y otros 5 están también infectados. O sea, es una realidad, nos está pasando. Y la gran pregunta es, ¿cuánto más nos va a pasar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar bien los equipos de protección y llevar bien nuestra vacunación. Vacunarnos, vacunémonos, es parte de la solución. Pero es que la vacuna seguramente hay efectos que me pueden dar, pues como cualquiera, pero si no tuviera la vacuna, seguramente te iba a ir peor si estabas en contacto con la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que vacunarnos y llevar todavía el equipo de protección. ¿Por qué? Porque uno de los países que más cobertura de vacunación tuvo, arriba del 90%, tiene cobertura de vacunación, Israel, el país de Israel. Es de los más ordenados y el de los que más dinero tienen para vacunar. Si se vacunaron con la vacuna de la Pfizer, ¿no? De 2 dosis y todo el rollo. Muy bien. Y nada más de una vacuna porque ellos sí les alcanzó el dinero y también les alcanzó la gestión, y son un país muy pequeño, ¿no? Entonces, todo fue ideal para que fuera el mejor ejemplo de vacunación a nivel mundial, ¿no? Pero ya se sentían libres. Y es más, en Israel dijeron todos ya fuera cubrebocas, sana distancia, y dijeron ya regresamos a la normalidad de siempre, ¿no? Y regresaron a la normalidad de siempre, pero no, lo que no sabían es que ya había una variante nueva, y la variante era la variante Delta, más contagiosa, y empezó a haber otra vez el repunte de número de casos y de número de hospitalizaciones. Y entonces dijeron, no, 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 va para atrás, aunque ya estemos vacunados, uso estricto de cubrebocas en lugares cerrados, evitar conglomerado de gentes y fortalecer la vacunación, sobre todo a grupos más vulnerables. Ellos ya van por la tercera vacuna, que bueno, esa es su estrategia de ellos, ¿no? Pero para grupos que tienen problemas de inmunidad, sobre todo pacientes que están con algún proceso inmunitario deficiente, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué nos ayuda esta dinámica de esta enfermedad? Nos ayuda para entender un poquito cómo hacer las acciones de salud y por qué las tenemos que hacer. Porque cuando me dicen, usa cubreboca, ¿por qué? Pues sí, a veces a nadie nos gusta que nos manden, por supuesto. Es una conducta social. Ahora la pregunta es, si nosotros logramos entender por qué tenemos que hacer las cosas, es cuando hacemos el cambio de las conductas. Y el cambio para mi seguridad, para la seguridad de la gente que quiero, que está en mi entorno próximo, y para la comunidad, que también es muy importante, ¿no? Entonces, era lo que les decía, el pico generalmente de efectividad son 2 días antes de presentar la sintomatología hasta 5 días después aproximadamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, con toda la seguridad me van a decir, sí podemos identificar quién de estas personas está infectado por SARS-CoV-2. ¿Se puede identificar con todo lo que platicamos? Sabiendo que hay 7 de cada 10 mexicanos fueron asintomáticos. Podemos identificar quiénes están infectados, no que tengan COVID. COVID ya es la manifestación clínica. ¿Podemos saber quién está infectado por SARS-CoV-2? Pues no, exactamente, no sabemos. Ese es el problema. Si lo supiéramos, pues qué padre, ¿no? Entonces, como no sabemos, tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas es muy bien, me gustó eso, dice, no soy adivino, ¿no? Divino, pero no adivino, ¿no? Muy bien, excelente, muy bien. Ahora bien, ¿y entonces por qué ocurre esto? Vamos a analizar un poco. El primer caso dice, de acuerdo a tu opinión, ¿por qué crees que sucede esto? ¿Qué cosas crees que se pueden mejorar? Y dentro de esto está tomado de dos periódicos digitales a principios de año, de este año, 2021, cuando todavía no había vacunación, ¿no? Todavía no había vacunas para toda la población. Playas mexicanas llenas, aún con el aumento de casos de COVID. Destinos turísticos como Cancún, Acapulco se han visto repletos, ¿no? Y paseantes no usan cubreboca y no guardan la sana distancia. ¿Por qué ocurre esto? Que alguien me explique. ¿Por qué creen que ocurre? Dice por disciplina en cada persona. Eso hace falta. Muy bien, claro. Claro que sí, Stephanie. ¿Por qué más ocurre? Híjole, ojalá y no vaya a salir nadie de ustedes ahí, ¿no? Ay, Chihuahua, ahí me veo en esa foto, mira. No, espero que no, ¿no? Por ignorancia, por mala idea de mí y no dar, no me va a dar, exactamente. Todo el mundo piensa que le va a dar al otro, no a mí, no a mí. Falta de educación, ignorancia, irresponsabilidad nuevamente, ignorancia, falta de conciencia. Y hay una falta, dice, yo salí no, sí, está bien, no. Falta de educación y conciencia. Muy bien. Y algo interesante de esto es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos que, después de esta plática, ojalá y puedas compartir las cosas para educar a los demás, pero educar estoy hablando no de imponer, sino de sensibilizar a todos. ¿Por qué? Porque esto se le conoce, todos los que estamos en las áreas de la ciencia de la salud, tenemos que compartir esto a los demás para frenar un poco y protegernos y cuidarnos entre todos, ¿no? Creo que es muy importante realizar esto, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Hay 2 áreas muy fuertes que hablan los lineamientos de la nueva normalidad. Primero, la promoción de la salud, seguir orientando, capacitando, organizando, previniendo y controlando la transmisión de esta enfermedad en la casa, en la oficina, platicar con todos de estos temas, pero actualizarlo. Y la actualización es seguirnos ahora vacunando, seguir protegiéndonos, cuidando. Ahorita que regresan los niños a las escuelas, seguir platicando con los papás. Y si alguno de ustedes es papá y va a llevar a su hijo, pues tiene que platicar con su niño y explicarle que tiene que cuidarse, ¿no? Entonces, si es que lo va a llevar a la escuela, ¿no? Porque también puede ser que no lo quieran llevar y también es válido. Esa es la doble opción ahorita, ¿no? Entonces hay que orientarnos, capacitarnos, organizarnos y prevenir y controlar y generar una cultura de la cuestión sanitaria comunitaria, ¿no? Es importante. Y protección para la salud, que es seguridad e higiene en el trabajo o en la parte educativa, que estos son los lineamientos que sacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, asociado con todos los lineamientos que son base para las nuevas normalidades de el sistema de educación público y privado en México, así como las
escuelas de educación superior, ¿no? Y la sana distancia, el control de ingreso y egreso de las áreas, las medidas de prevención de contagios de la empresa y también las medidas de prevención de contagios en dado caso en las áreas escolares, el uso de equipo de protección personal y el uso adecuado de ese equipo de protección. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Y ojalá y saquen ahorita la pluma y el lápiz para que escriban, porque ¿qué tenemos que hacer? Identificar las medidas preventivas en mi área de trabajo y en la universidad, ¿no? ¿Con qué eficiencia se están llevando a cabo las medidas de promoción y prevención? ¿Qué puntos de mejora podemos tener como institución de educación? ¿Y cuáles son los compromisos personales, familiares y en el ambiente universitario que debemos realizar para generar espacios que garanticen la seguridad y la salud de todos, ¿no? Porque si trabajamos juntos vamos a vencer el COVID, pero si cada quien quiere hacer lo que quiere y es que ya me desesperé, pues sí, puede ser que está dura la cuarentena, bueno, no la cuarentena, el quédate en casa, ¿no? Ya, al principio parecía ser que iban a ser 2 meses, que se convirtieron ya más en un año, ¿no? En muchas personas. Y entonces hay que retroalimentarnos aquí para saber cómo vamos a actuar hacia futuro y cómo ser creativos, por ejemplo, en los estudiantes de nutrición, de gastronomía, cómo desde la virtualidad también es una nueva alternativa, ¿no? Ver hasta dónde se puede avanzar y cómo podemos seguir generando espacios de educación, de salud a través de la distancia. Muy bien. Y por último, les quiero compartir esta frase, la comentamos desde el inicio de la pandemia y es algo que les quiero compartir. En este momento histórico, porque sigue siendo este momento, no ha pasado, aunque ya pasó la tercera ola, está pasando la tercera ola, en este momento histórico los 3 factores que nos pueden ayudar son la conciencia de prevenir, la responsabilidad de nuestros actos y la solidaridad entre los seres humanos. Por mi parte es todo y agradezco la atención que han tenido a este tema y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Estoy para servirles y dejo los micrófonos a la maestra Ángeles. Excelente conferencia, ponencia y sobre todo, doctor, ubicarnos en esta nueva realidad que ha llegado para quedarse hasta que nuestra salud comunitaria y social pues esté de las mejores maneras y en las mejores condiciones, ¿no? Gracias, doctor José Manuel Ballinas, por haber estado con nosotros en este inicio de la semana del 39 aniversario de nuestra licenciatura en nutriología. Y me quiero permitir leer el reconocimiento que de manera, por el momento virtual, se le va a hacer llegar para que dé constancia de su participación. Y dice así: la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, otorga reconocimiento al doctor José Manuel Ballinas Aquino por su participación como ponente con el tema Nueva normalidad y medidas preventivas individuales y grupales para mitigar la COVID-19, en el marco del 39 aniversario de la licenciatura en nutriología, el ayer, el hoy y los nuevos retos de la nutrición, realizado del 21 al 24 de septiembre de 2021. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre del 2021, por la cultura de mi raza, maestro Sergio Mario Galindo Ramírez, director. Muchas gracias.